y pues es un verdadero lujo, José Mario. Y pues vamos a empezar porque hoy tenemos muchos temas, tenemos muchos asuntos. Yo lo primero que te quiero plantear, José Mario, es ¿cómo percibes tú, cómo has visto antes de abordar el después de la pandemia, vamos a ver cómo estamos ahorita, vamos a ver cómo está la situación? ¿Cómo has percibido la capacidad de adaptación de los abogados mexicanos en el contexto de la pandemia? Te lo digo porque cada vez que se publica un acuerdo del Poder Judicial de la Federación o de poderes judiciales de las entidades federativas donde fijan una nueva fecha, van posponiendo, digamos, ¿no? Este regreso a la normalidad. Se escuchan muchas quejas, ha habido hasta manifestaciones afuera de los tribunales, etcétera, pero a mí me da la impresión que no estamos captando que la pandemia nos pone ante el reto de adaptarnos a lo que podrá ser una nueva normalidad o como le queramos llamar, y lo que se ve son medidas que podríamos quiero calificarles de esta manera, como medidas pasivas en el sentido de que lo que se está haciendo es recortar gastos en los despachos, lo que se está haciendo es despedir a gente, disminuir la nómina, bajar la retribución de los socios, pero eso son medidas temporales y son pasivas porque va a llegar un momento que ya no vas a tener más para recortar. ¿Tenemos capacidad de adaptación en términos generales frente al nuevo contexto? ¿Cómo lo valoras? Muchísimas gracias, Miguel. Un honor siempre estar contigo y en el Centro Carbonell con esta invitación. Pues mira, yo pienso que en México la abogacía ha sido entrenada, ha sido educada con muy bajos procesos de adaptación, con muy baja reflexión disruptiva, con un pensamiento muy lineal. No hay entrenamiento para pensar fuera de lo estandarizado. Y entonces, como bien dices, la reacción es de quejarse porque se está esperando que vuelvan a abrir los tribunales para generar el mismo tipo de negocio que se tenía, que era llevar litigios muchas veces interminables y esperar que eso genere alguna retribución económica. Y no se está entendiendo que el modelo está cambiando radicalmente y está enfocándose a un modelo en donde lo único que va a importar van a ser los resultados. Y por lo que te pueden generar un ingreso o una contraprestación va a ser por los resultados que tú des. Y me parece que el seguir esperando a que abra un tribunal para resolver un asunto, para presentar una promoción o para avanzar en un procedimiento y a partir de eso tener una relación con el cliente en donde voy avanzando en mi procedimiento y eso me genera recursos, pues ese modelo está totalmente terminado y me parece que la abogacía está expectante a que un tribunal pueda abrir, a poder acudir y a seguir haciendo el mismo tipo de negocios que se venían haciendo, que yo francamente pienso que eso está terminado y que nadie te va a querer pagar un solo peso por este sistema. En vez de decir de qué otra forma puedo resolver las problemáticas que tengo planteadas, de qué otra forma puedo encontrar soluciones a los asuntos que tengo presentados y qué otras alternativas le podría yo dar a mi clientela. Y sí coincido contigo que no vemos una profesión dispuesta a cambiar ni dispuesta a transformarse en un entorno pues radicalmente distinto del que estábamos hace unos meses, Miguel. Ahora, esta reflexión que nos compartes, que coincido totalmente con el diagnóstico que nos ofreces, también requiere quizá, y haciendo un poco de autocrítica, lo digo así abiertamente, también requiere de un nuevo modelo de abogacía, algo sobre lo que tú y yo hemos venido platicando, yo creo que hace 7 años, ¿no? Desde que nos conocemos hemos platicado ese tema, yo creo que desde la primera vez que nos conocimos platicamos de ese tema, una abogacía quizá con más visión empresarial. De hecho, tú y yo hace años diseñamos ese curso que tuvo tanto éxito, ¿no? El plan de negocios para abogados, en donde lo que intentábamos era justamente difundir una visión de la abogacía, pues también como empresa, y no esa idea del abogado como Don Quijote, como una especie de llanero solitario que está en su despacho con un asistente y que espera que llegue el cliente y le toque la puerta y luego lo recomiende con otro cliente. O sea, esa abogacía artesanal, que quizá es la visión que ofrecen muchas escuelas y facultades de derecho, no es que se tenga que dejar necesariamente atrás, pero probablemente tenga los días contados y probablemente
sea un modelo que deje una retribución bastante escasa, bastante baja, frente a los modelos empresariales que claramente son modelos ganadores en el mercado de servicios jurídicos. ¿Cómo lo ves? ¿Es necesario este cambio? ¿Cómo deberíamos de orientar este cambio? ¿Cuál sería la tarea ahí? Mira, hay un documento muy interesante que hace la referencia de cuáles son las tendencias de la abogacía en el mundo. Y el estudio, con mucho gusto lo comparto, habla de la abogacía on demand, o sea, prestar servicios a partir de lo que te piden, ¿verdad? Entonces, y esta abogacía está sustentada, digamos, en tres pilares importantes, que es lo que se está diciendo que es lo que viene en el futuro. Primero, un sustento muy importante en tecnología. Y aquí me refiero a la tecnología en un sentido muy amplio, Miguel. Me refiero a una tecnología, no es decir que mi despacho utiliza Zoom o yo tengo tal sistema para mandar correos. Tendría que hacerse un análisis de qué sistemas pueden desarrollar tareas que no requieren la intervención de abogados o abogadas. Entonces, por ejemplo, el análisis de documentos, elaboración de documentos, la cuestión de estandarizar procesos, toda esta tecnología que ya existe, debe uno hacer un análisis, bueno, en mi práctica, ¿qué tipo de tecnología yo podría incorporar para poder, digamos, utilizar estos sistemas que ya no requieren la intervención de ningún abogado y que los puedo yo incorporar en mi firma? Entonces, esa sería una parte que requiere un análisis y que requiere también, Miguel, una reflexión de dónde voy a obtener estos recursos para obtener este plan. Una segunda parte es que ningún cliente te va a pagar costos. Entonces vas a tener que diseñar un modelo en donde tus honorarios estén vinculados, como ya lo decía yo, única y exclusivamente a los resultados. Viene una abogacía, déjame decirlo así, por proyectos. Entonces, lo que te van a encomendar es un proyecto. Tú vas a tener que ese proyecto establecer una mecánica, objetivos, metas, quiénes van a intervenir, cómo van a intervenir y tiempos. Ya esto de a ver cuándo se resuelve un asunto o a ver cuándo viene una resolución, eso ya se acabó. Vas a tener que entrar en una métrica de medición, de ofrecer resultados en tiempos y te van a pagar por ese proyecto. Ya no hay un honorario así abierto de aquí le voy dando, abogado, a ver cuándo termina usted y avísenos cuándo termine el juicio. Eso se acabó. Entonces hay que saber hacer cómo se elabora un proyecto. Esto no lo enseñan, como tú y yo lo hemos platicado, Miguel, en las universidades, el famoso project manager, el administrador de proyectos. Entonces vamos a tener que cambiar de llevar litigios a administrar proyectos. Y quiénes van a involucrar y cómo voy a armar a los abogados y abogadas que van a participar en el proyecto. Entonces, me parece que es un cambio de mentalidad, como tú decías, del abogado que presenta una demanda al administrador de proyectos. Y tercero es, el tercer punto, Miguel, es cómo le vas a retribuir a los abogados que intervienen. Lo que se está hablando es de un mercado totalmente flexible, en donde las firmas están buscando a gente con mucho talento, pero también están dispuestos a pagarles ya no digamos, prestaciones mensuales, sino también un esquema a resultados y a determinar horas específicas de trabajo y moldear las necesidades dependiendo de lo que cada quien quiera hacer. Esta idea de yo voy a trabajar 20 horas y aquí me van a retribuir también ya se acabó, sino que van a buscar expertos con una gran cantidad de experiencia para resolver asuntos complejos. Entonces, vas a necesitar abogacía muy entrenada, que adquiera muchos conocimientos y la vas a involucrar en estos proyectos. Entonces, esta va a ser, según este reporte que se elaboró por la Universidad de Georgetown, junto con otros jugadores importantes, que habla de la abogacía 2020, estas van a ser los tres pilares. 1, tecnología. 2, administración de proyectos. Y 3, cómo se retribuye a los abogados y abogadas que trabajan en firmas o que prestan servicios legales. Aquí lo voy a poner así a ver si se ve. Digo, con mucho gusto compartimos la liga, pero este es el documento que habla sobre esta nueva perspectiva de la abogacía. Oye, José Mario, en esto que decías, hay varios aspectos, ¿no? El primero, el uso de tecnología, me gusta mucho tu comentario en el sentido de decir, son cosas que ya existen, ahí están. O sea,
Lo que pasa es que tenemos que administrar las firmas de abogados de manera diferente, tenemos que familiarizarnos con el uso de estas herramientas, etcétera. Pero ahí yo creo que tenemos que ponernos todos las pilas un poco, porque yo he escuchado abogados que dicen, no, hombre, nosotros somos súper tecnológicos en el despacho, ya usamos WhatsApp, ¿no? Ya usamos WhatsApp. Ya con eso parece que es como, wow, ya estamos en el siglo XXII casi, ¿no? Porque usan WhatsApp o porque, no, hombre, nosotros somos súper avanzados, ya tenemos un perfil en Facebook, por ejemplo, del despacho. Yo creo que hay cosas mucho más sofisticadas. Por ejemplo, el tema de administración de proyectos, también hay un soporte tecnológico que lo avala. O sea, no es el típico, se lo voy a encargar al pasante que acaba de entrar, que ponga en orden los folders y que tenga un calendario en la pared, ¿no? Puesto ahí con las fechas de las audiencias y cómo está la agenda de los abogados que intervienen y cuándo nos vamos a reunir con los clientes. O sea, también ahí, en ese manejo de proyectos puede haber un uso muy, muy intenso de la tecnología. Y en el tercer aspecto que mencionabas, y justamente tenía yo apuntado esta cuestión porque es algo que hemos platicado mucho tú y yo, vamos hacia un esquema nuevo de honorarios. Esto es algo que ocupa y que preocupa, y te diría que preocupa mucho en este contexto. Tú sabes que hay muchos colegas que están pasando dificultades enormes, están en pues en un dilema financiero, hay despachos que han cerrado, hay abogados que están en el desempleo, digámoslo con todas sus letras, como en otras profesiones, por supuesto. En esto la abogacía no es única. Pero, ¿cómo vislumbrar ahora el tema de los honorarios profesionales? ¿Cómo, a la vez que generas valor, porque también ya lo mencionaste, yo creo que esa es la clave, hay que generar valor para el cliente? El cliente te va a pagar si el cliente ve un beneficio tangible, objetivo, razonablemente oportuno, es decir, no un litigio a 7 años, sino algo que haga sentido en relación al tiempo. Pero ¿cómo ver el tema de los honorarios? ¿Qué percepción tienes tú alrededor de ese aspecto? Mira, el sistema que establecieron los americanos de hacer cobros por hora, que era un sistema muy rentable, porque tú lograbas que cada hora que invertías se te retribuía, y entonces no había una vinculación si el asunto duraba mucho tiempo o poco. Tú decías, yo tengo mi tiempo lo destino a este asunto y tú me pagas por tiempo. Ese modelo se generó mucho abuso, porque era muy difícil de cuestionar si un abogado o una abogada había empleado 20 horas o 2 horas en elaborar un documento, un contrato, una demanda, y era muy difícil de controlar porque te presentaba cantidades que no podías saber cuánto te iba a costar. Lo que estamos viendo, Miguel, es lo siguiente. Las empresas que están contratando firmas tienen ya presupuestos definidos de cuánto le van a invertir a la parte legal. Ya no es un presupuesto abierto. Entonces, la empresa en enero le dicen, tu presupuesto que tú tienes para los gastos legales de esta empresa es tanto dinero. Y no te puedes gastar un solo peso, porque entonces empieza a penalizar, vamos a decirlo así, la empresa a sus propios ejecutivos. Te pongo el ejemplo, ¿no? Oye, si tú te pasas de este esquema, no vas a tener un bono, no vas a tener un rendimiento, no vas a tener un beneficio económico. Entonces, los ejecutivos que contratan abogacía están cuidando su presupuesto de una manera muy puntual. Entonces, no te van a pagar un solo peso más de lo que ya traen autorizado. Entonces, lo que vamos a ver es una competencia desmedida por una especie de licitaciones, déjame ponerlo así, Miguel, en donde te van a decir, nosotros requerimos una firma que nos preste estos servicios, que nos atienda estos casos, que nos elabore estos documentos, que nos haga este trabajo jurídico. Vengan y hagan sus propuestas y vamos a ver, y vamos a hacer una competencia para ver quién es el que nos da el mejor precio y los mejores resultados. Entonces, eso nos va a poner a competir a todos. Y ahora también las firmas pues van a poder estar ubicadas, como tú decías al principio de esta charla, en cualquier parte del mundo y te van a poder competir. Entonces, esto va a hacer, Miguel, que tengamos que ser sumamente eficientes en cuanto a cómo vamos a poder prestar el servicio y cuál va a ser el costo de nuestras firmas también. Entonces, el modelo va a tener que replantearse para decir, yo voy a tener que ser el más competitivo y de la forma en la que yo planteé el honorario, pues también mi firma tendrá que ser muy competitiva y tendríamos que eliminar todos estos gastos que a veces estaban asociados a la abogacía. Te pongo un ejemplo.
A veces se pensaba que tener una oficina de lujo en un lugar muy importante en la Ciudad de México o en algún lugar de la República, eso era un elemento de venta y eso te generaba negocio. Bueno, pues ahora los clientes no te van a pagar esto porque saben que puedes estar en tu casa, porque saben que puedes estar en un lugar austero y entonces no estarían dispuestos a pagarte sobreprecio. Y si tú tienes ese sobreprecio, te vas a salir del mercado. Entonces, creo que vamos a tener que reajustar en la forma en la que pactamos los honorarios. Todo va a tener que estar enfocado a los resultados, en un mecanismo de mucha competencia, que pienso que al principio sí va a haber pues hasta un mercado que se va a canalizar entre ellos, o sea que va a haber, como bien decías, una competencia feroz. Y también otra cosa que veo, Miguel, que vamos a tener que empezar a hacer son las alianzas. Son las alianzas, que creo que también eso es una reflexión que tenemos que hacer. Oye, ¿con quién me puedo aliar para ser más competitivo? ¿Con quién puedo hacer acuerdos de presentar un servicio más agresivo, mejor, más eficiente en otras partes de la República? Creo que va a haber un tema de muchas alianzas y de mucha reducción de costos. Va a bajar muchísimo el precio de la abogacía y van a subsistir nada más los que puedan cobrar un poco y ser muy eficientes, que ese es el gran reto que veo que el que nos vamos a enfrentar. Oye, estamos quizá, a ver si te parece adecuado o te parece descriptivo o útil el concepto. ¿Estamos quizá ante un modelo de uberización de la abogacía? Te lo digo por esto, porque los que usamos Uber, tú sabes, Uber es, tú contratas un servicio, te desentiendes de comprar un carro, te desentiendes de comprar el seguro del carro, de echarle gasolina al carro, de contratar al chofer del carro. Tú contratas un desplazamiento del punto A al punto B. La aplicación te dice cuánto te va a costar. Es decir, hay una aproximación de costo previamente aceptada por el cliente. No, sabes cuál es la ruta que vas a seguir. Y cuando te escuchaba esta reflexión de vamos a tener que ofrecer servicios, vamos a tener que arreglar los costos, disminuir esta cosa superflua donde había firmas que el 20% de la facturación mensual la dedicaban al alquiler, por ejemplo, o que habían hecho una inversión muy grande incluso con préstamos bancarios para adquirir un inmueble en una avenida prestigiosa, cara, que se cobraba en dólares el inmueble, etcétera. Y ahora estamos ante un modelo donde una parte de los abogados trabajan desde su casa, donde tenemos que dar respuestas mucho más ágiles, donde tenemos que usar tecnología, donde vamos a perseguir proyectos y vamos a competir con otras firmas. ¿Es el momento Uber de la abogacía, José Mario? Mucho se ha escrito, Miguel, y se ha comparado el nuevo modelo con Uber, y sí creo que va a haber una tendencia a imitar esta cuestión de servicios en donde yo te pido solamente hazme este contrato y cóbrame por este contrato nada más y dime cuánto tiempo te va a invertir y cuánto me vas a cobrar, y a través de tecnologías inclusive voy a poder requerir ese servicio a varios, voy a poder ver cuánto me cuesta, voy a poder hacer una comparación de precios, así como lo hace ya, por ejemplo, sitios como Amazon, que te pone comparaciones de precios, tiempos de entrega, verificaciones, donde tú puedes hacer en una tabla comparativa un análisis muy objetivo de qué me ofrecen, qué me van a dar y qué respuesta me van a otorgar. Creo que ese es el modelo que se va a venir junto con el apartado tecnológico. Y otra cosa que también es importante ver, y que ya a mí me han empezado a ofrecer, que me parece también interesante, la obtención de financiamiento para litigios. Esto también lo veo ya que se está acercando al mercado mexicano. ¿Cómo funciona? Oye, pues aquí hay un litigio que va a implicar este tiempo y entonces se consigue un crédito y ese crédito, digamos, interviene como inversionista, le invierte. Y entonces eso va a implicar que a ti como abogado te califiquen con base en qué resultados has obtenido. Oye, imagínatelo así, yo le voy a invertir a Miguel Carbonell, le voy a invertir $1,000,000 a Miguel Carbonell porque sé que es un abogado exitoso, porque sé que ha ganado asuntos, porque conozco las sentencias en donde él ha participado y aquí las tengo y las puedo ver y sé que sus asuntos los ha sacado bien. Sé que es un experto en esta materia. Entonces, imagínate que Miguel, yo te diga, yo te invierto $1,000,000 y del resultado que tú obtengas, me vas a dar a mí una porción, una participación que va a implicar una ganancia para mí del 100%, del 200%. Ese modelo también veo que se va a empezar a generalizar en México. Ya existe en otros países y creo que va a haber gente dispuesta a invertirle a los abogados. ¿Pero qué vas a necesitar?
vas a necesitar un modelo de transparencia absoluta, en donde tú llegues y le digas, mire, te pido que inviertas en mi firma, porque aquí están nuestros resultados y vas a tener que mostrar no nada más una página en internet muy bonita, un brochure muy bien hecho, unas fotos, no. Vas a tener que armar una carpeta con todos los triunfos que has tenido y vas a tener que demostrar que eres confiable y que eres rentable y que vale que inviertan en ti. Esto lo que va a hacer es que tú puedas meterte a litigios grandes que van a implicar muchos recursos económicos porque tienes un inversionista atrás que le está apostando al resultado. Y entonces ese modelo también creo que va a implicar una nueva manera en cómo se hace la abogacía, con inversionistas que le apuestan al resultado y le van a apostar al resultado de los abogados que puedan ofrecer de una manera objetiva que van a llegar a ese resultado. Ahí veo que también hay un nuevo entendimiento de cómo meterse a los asuntos, Miguel. Oye, estoy pensando en que esto también requiere que exploremos desde el ejercicio de la abogacía nuevas rutas argumentativas, porque este modelo que tú refieres ha sido ya aprobado en otros países, típicamente en Estados Unidos. Incluso hay fondos de inversión que cotizan en la bolsa para financiar litigios y se allegan de recursos, etcétera. Pero también depende de nuestra concepción de un tema que tú has estudiado mucho, porque además das clases en eso, has dado en La Libre y en San Luis, etcétera, sobre responsabilidad civil. Por ejemplo, todo el desarrollo que en Estados Unidos ha tenido el llamado tort law, el derecho de daños, el concepto de daños punitivos. En ese tipo de litigios hace mucho sentido, porque efectivamente hay una apuesta por un litigio, hay una apuesta por un conocimiento profesional experto, hay una valoración del prestigio profesional del despacho, de los éxitos que ha tenido el despacho, etcétera, pero hay una retribución económica. Es decir, estas inversiones esperan un buen rendimiento. No es, vamos a meter dinero nada más porque no sabemos qué hacer con el dinero. Hay un cálculo también ahí y eso supone planteamientos nuevos desde el punto de vista argumentativo y quizá también, José Mario, una judicatura más progresista, como más garantista, porque de repente también los jueces, nos quejamos de los abogados que son muy tradicionales, pero los jueces dicen, quítate que ahí te voy también, y a veces cuesta. Estoy pensando en litigios de responsabilidad patrimonial del Estado. Estoy pensando en litigios de malpraxis médica que ahora se van a poner muy de moda. Ya te imaginarás lo que está pasando en los hospitales, ¿verdad? Entonces, la responsabilidad hospitalaria, la responsabilidad farmacéutica, la responsabilidad por producto, toda esa daño punitivo de la responsabilidad civil la tenemos que actualizar. Tenemos que ir al primer mundo. Ahorita estamos en el tercer mundo en esos temas. Tenemos que ir al primer mundo. También depende de eso, ¿no? Y fíjate, sí, daño punitivo, te iba a decir, yo también creo que claro, es un litigio muy, muy financiable. ¿Y sabes cómo funciona aquí? Que esto también hace un nuevo entendimiento de la profesión, que cuando los inversionistas le van a invertir a un litigio, piden que se haga un diagnóstico precisamente para saber qué posibilidades tiene de resultados el litigio. Yo pienso que muchos litigios en México se plantean sin hacer un análisis serio de cuáles son los resultados y de enfrentar a los clientes a esos resultados. O sea, te quiero plantear ese escenario. El día 1 que llegue el asunto del litigio, se prepara una especie de due diligence, un procedimiento de análisis del caso, no de este asunto va a ganarse, sino análisis del caso, qué juez puede conocer, en dónde lo voy a plantear, como dices tú, qué características tienen los jueces que van a resolver, cuáles han sido los criterios jurisprudenciales, cómo se han venido resolviendo casos análogos. Y entonces haces un documento muy complejo, Miguel, que da al inversionista un mapeo, una ruta de si conviene o no invertir. Esos documentos en otros países son trascendentales para la toma de decisiones en cuanto a saber si entras o no en un procedimiento judicial. Me parece que muchas veces nosotros llevamos a los asuntos al Poder Judicial un poco a ciegas, Miguel, déjame decirlo así. No hemos tecnificado el decir, este asunto debe de plantearse en un tribunal o no. Me parece que ese también va a ser un nuevo servicio en que alguien pueda hacer un diagnóstico y a veces no necesariamente esa persona va a llevar el juicio, pero yo contrato a Miguel Carbonell para que me diga desde un punto objetivo el diagnóstico de viabilidad del asunto. Y con ese diagnóstico que ya me firmó Miguel Carbonell, voy a conseguir dinero y voy a pedir un crédito a una financiera o un fondo de inversión. Entonces, esto también sirve, Miguel, en otros países para no llevar tantos asuntos a los tribunales, porque si yo le digo a la persona, oye, aquí está el diagnóstico de Miguel Carbonell,
él con su experiencia considera que hay el 10% de posibilidades de que esto prospere, pues entonces el asunto no es un asunto para llevar a tribunales. Me parece que ese análisis también de qué asuntos debemos de llevar a tribunales y cuáles no, y qué otras alternativas hay, no lo hemos desarrollado bien. Todavía se hace de manera muy informal. Me parece que ahí hay un área de oportunidad que si se hace de manera técnica, profesional, con toda una metodología, pudiera servir no nada más para buscar dinero y financiamiento, pudiera servir también para que no estemos saturando los tribunales con millones de asuntos que sabemos desde la entrada que el asunto no tiene posibilidades de prosperar. Entonces, es una abogacía más técnica, más, digamos, preventiva, Miguel, déjame ponerlo así, de decir, esto, oiga, señor cliente, esto no va a prosperar, y creo que eso también podría servir para que el cliente apreciara el valor. Parece que los clientes se quejan mucho en que los abogados los llevamos a los litigios y finalmente se sorprenden porque el asunto se perdió, cuando quizás si se hubiera hecho un análisis de esta manera, pudiéramos haber evitado esta cuestión. Entonces me parece que ese también es un área de oportunidad. Hay que identificar qué áreas de oportunidad va a haber ahora. Entonces podrías tú ofrecer, yo soy un técnico para decir qué probabilidades hay de que este asunto se gane y se pierda. Litíguenlo con lo quieran litigar, pero ese es un documento de carácter, déjame ponerlo así, científico, que les va a dar una opinión sustentada. Y fíjate que esto ya está pasando, ¿eh? En enero justamente yo deshagué una consulta profesional en donde el cliente había perdido en primera instancia, era un proceso ordinario civil federal, había perdido en el unitario en segunda instancia, había promovido el amparo directo ante el tribunal colegiado, había perdido otra vez, era un asunto importante desde el punto de vista económico y la consulta muy puntual fue: ¿qué posibilidades de éxito tengo si promuevo el recurso de revisión ante la Suprema Corte? ¿Hay posibilidades o no hay posibilidades? Claro, fue un desahogo de consulta de rayo, así, ¿no? De 24 horas tienes que dar el criterio, etcétera. Pero eso ya está llegando. Y te quiero preguntar aquí, esa valoración, ¿qué porcentaje de probabilidades de éxito tenemos? Ahí también puede entrar la tecnología. Estoy pensando en Watson, este famoso robot de IBM, que hace la revisión de millones de expedientes, de muchísimas sentencias y te dice, y te desarrolla el cálculo al que tú te refieres, en donde ya hay una certeza técnica o una certeza tecnológica de esas posibilidades. Porque también es cierto que actualmente muchos abogados, cuando el cliente les dice, ¿qué posibilidades de éxito tengo?, pues contestan un poco de manera intuitiva, ¿no? Así, depende de qué humor estés ese día, depende de si tu equipo ganó el domingo en el partido y llegas de buenas, o depende de cómo estés financieramente ese mes y necesites ahora sí agarrar el cliente porque necesitas pagar la colegiatura de tus hijos. O sea, hay también ahí en ese ejercicio de cálculo de probabilidades una abogacía muy artesanal. Y la tecnología lo puede poner en el siguiente nivel, en un nivel del siglo XXI, ¿no? Fíjate que en ese sentido, Miguel, en otros países que ya tienen desarrollado mucho este sistema de inteligencia artificial para la toma de decisiones, ha habido casos en que acuden con una firma de abogados a plantear un asunto y piden también el dictamen de Watson o el dictamen de un sistema experto independiente al dictamen de la firma. Entonces dicen, a ver, yo quiero que José Mario de la Garza nos dé una opinión sobre cómo ve este asunto, pero también quiero que este mismo asunto se le someta a un sistema experto y que ese sistema experto me valore. Y fíjate que en algunos análisis que se han hecho, los sistemas expertos han sido más exitosos que algunos abogados y algunas firmas. Entonces, tienes razón, es un mercado que está desarrollándose todavía poco en México, pero creo que también va a empezar a generar una competencia en cuanto a qué dice el sistema experto versus qué dice un abogado, y vamos a empezar a ver esta contratación de sistemas expertos que den opiniones sobre qué tan factible es ganar o no un caso. En el sistema de Watson es bien interesante porque evalúa hasta, como decíamos, quién va a ser el juez, qué características tiene, en dónde vive, cuál es su religión, hacen una valoración personalificada del caso para llegar a una conclusión. Creo que ese va a ser un área importante en México de desarrollar estos sistemas expertos. Todavía va lento, pero no hay que pensar que esta tecnología va a tardar en llegar. En Estados Unidos ya está muy desarrollada
y creo que no tardamos en que en México empiece a haber inversionistas que le quieran entrar a esta cuestión de buscar tecnología, y pues esto claramente va a ser una opción de ver qué es lo que dice un robot versus qué es lo que dice un abogado en un despacho. Ahora, José Mario, ganar o perder, pero también cómo ganar, porque Watson también hace el cálculo de cuánto podrías estar recibiendo, por ejemplo, en un caso de responsabilidad civil, en una indemnización por negligencia médica, o sea, porque también de pronto parecería como que en la comprensión de algunos clientes de lo que se trata es de ganar o perder el caso, pero hay formas de ganar, digamos. Hay muchos casos que tienen una complejidad que no permite una respuesta única, que no dice, a ver, ganamos o perdimos. No, ¿qué ganamos o qué perdimos o hasta dónde podemos llegar? En el cálculo de indemnizaciones, también la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho, porque de eso va a depender cuánto van a invertir estas firmas de riesgo litigioso, digámoslo así, estas como nuevas inversiones o nuevos capítulos de inversión jurídica que traen empresas transnacionales y que, claro, ya no tardan, en parte ya están llegando, pero esto se va a masificar dentro de muy, muy poco tiempo. Tenemos que estar listos. Déjame tomando este comentario, regresar un poco al principio de la plática que tenemos, Miguel, en cuanto a, me decías, estamos esperando a que se publique cuándo van a abrir los tribunales, ¿no? Creo que también el planteamiento de fondo, Miguel, debe ser ¿no? ¿Qué significa ser abogado? ¿Cuál es el alcance de la abogacía? ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que voy yo a ofrecer? Y me parece que todavía en México tenemos una abogacía muy centralizada en planteamientos ante tribunales. Y me parece que hemos sido muy poco creativos en buscar otro tipo de áreas de oportunidad, en donde la verdad es que nos han tomado el control del mercado otras profesiones. Los contadores, por ejemplo, que se han organizado de manera muy puntual, pues han ido cada vez abarcando más terreno y abarcando más áreas, y se han metido a la parte financiera y a la parte tecnológica y a la parte de patentes y a la parte biomédica, y han ido creciendo sus ofertas, y nosotros pareciera que estamos esperando que abran el juzgado civil para llevar una demanda de un pagaré para efectos de llevar a cabo un embargo, y no hemos sido creativos, Miguel. Me parece que hemos sido, pues, como te digo, a mí me dijeron que la abogacía es llevar un litigio. Creo que la abogacía ha sido muy poco creativa, no ha tenido una actitud inventiva, déjame decirlo así. ¿Qué más se puede hacer con la abogacía? ¿Qué otras cosas se pueden resolver? ¿En qué otras cosas puedo yo centrarme? Si tú ves el reporte que les comentaba hace un rato, el crecimiento mayor de ingresos en la abogacía en el mundo está en los abogados que se están dedicando a los temas de tecnología. Ahí es donde está el crecimiento, o sea, donde está el dinero y donde puedes obtener un rendimiento es si te dedicas a cuestiones de tecnología. Pero para dedicarte a cuestiones de tecnología tienes que asociarte con ingenieros, tienes que asociarte con matemáticos, tienes que asociarte con personas que conozcan cómo operan los sistemas. Y yo no veo que la abogacía esté haciendo esas alianzas, y sí veo que los ingenieros ya están desarrollando sistemas de abogacía. Y entonces, ¿qué puede pasar? Que al rato un grupo de ingenieros en México que tengan esta capacidad de inventar, nos van a inventar un servicio de abogacía, lo hemos platicado tú y yo muchas veces, y que nosotros sigamos esperando cuando abre el tribunal. Entonces, creo que es un buen momento para hacer un alto en el camino y decir, bueno, ¿para qué sirve la abogacía en México? ¿Qué otras cosas se pueden hacer? ¿En dónde más nos podemos, déjame ponerlo así, Miguel, en dónde más nos podríamos meter, en el buen sentido de la palabra, para generar otro tipo de recursos y otro tipo de soluciones? Porque si vamos a estar sentados esperando que abran los tribunales, pues mira, los tribunales hoy se van a saturar de cientos y de miles de asuntos. Los asuntos, si eran tardados, se van a hacer mucho más tardados. Como no vamos a poderle dar respuestas a nuestros clientes, seguramente tampoco nos van a pagar. Entonces, a mí me preocupa que estemos pensando en que ahí están las respuestas, cuando deberíamos estar pensando qué otras cosas podríamos hacer con las herramientas que tenemos. Fíjate que en esto que dices, voy a hacer el comentario sin mayor dato de identificación, pero en una conversación privada con un presidente de junta local de conciliación y arbitraje, me decía que ellos estimaban que a partir porque va a haber un boom en litigio laboral, te imaginarás cuando abran las juntas, pues ya, algunas ya están funcionando para ciertos asuntos, etcétera, pero cuando vuelva a la normalidad, digamos, entre comillas, la jurisdicción laboral, ellos están estimando que va a haber un verdadero aluvión
de asuntos que, según sus cálculos, se van a tardar 7 años en resolver. 7 años, un tema que ingrese ahorita en el 2020. Esto desde el punto de vista económico, desde el punto de vista humano incluso. Imagínate los derechos de los involucrados, los derechos de los trabajadores, un despido injustificado, algún asunto que haya habido en una empresa. O sea, esto se va a eternizar. Tenemos que pensar, en efecto, en este nuevo modelo de abogacía. Ahora, tú vislumbras en esta reflexión que nos estás compartiendo y que me parece imprescindible, digamos, una abogacía en línea, porque estoy pensando en las personas que nos están escuchando ahorita y dicen, bueno, ¿por dónde empezar? ¿Qué hago? ¿Cómo captar clientes? Nosotros estábamos acostumbrados a hacer ese famoso networking, ¿no? Ibas a reuniones de empresas, ibas a eventos públicos, acudías a cenas, a comidas, te presentaban gente, repartías tarjetas de presentación o ibas a las empresas con tu folleto del despacho o con tus láminas de PowerPoint y hacías presentaciones de tu cartera de servicios jurídicos o digamos, operaba una red de captación, de fidelización de clientes que en este momento de la pandemia no puede operar por razones obvias, por la sana distancia, por el confinamiento, como le queramos llamar. ¿Cómo hacer esa abogacía en línea? Te pongo dos temas, si te parece bien. Captación de clientes, por un lado, y luego en un esquema de abogacía no litigiosa, en un esquema de abogacía preventiva, no necesariamente de abogacía de conflicto, de pelea. ¿Cómo desarrollar negociaciones también en línea? Sí. Que no es sencillo. Las dos cosas creo que son grandes retos. Sí. ¿Cómo lo ves? Déjame empezar por la segunda primero. Quiero platicarte una experiencia que tuvimos, que ya se lanzó y que va en esa línea que estás diciendo. Se pensó en que muchas personas, pequeñas empresas, van a tener que renegociar sus contratos, ¿verdad? Por obvias razones. Bueno, imagínate los contratos de arrendamiento, las compraventas a plazos, los proveedores, la distribución, todos estos miles de contratos con los que operan las pequeñas y medianas empresas en México. Entonces, se lanzó un proyecto que se llama renegocia.mx, que ya es una página que todos pueden consultar, en donde efectivamente se desarrolla, Miguel, un esquema para que los empresarios puedan renegociar un contrato y va llevándote de la mano con un lenguaje muy, muy fácil, no es el típico lenguaje jurídico, y te va explicando, vas llenando cuestionarios para que el sistema experto identifique qué tipo de contrato tienes, qué tipo de obligaciones son, cuándo se tienen que cumplir, cómo opera el caso fortuito, cómo opera la fuerza mayor, pero esto se va haciendo a través de cuestionarios y se va haciendo de una forma muy sencilla, de manera que cualquiera llenando el sistema puede obtener documentos que son jurídicamente vinculantes, que después se envían, Miguel, a la otra parte, todo por un sistema electrónico, y que luego a través de un sistema también de firmas digitales que está puesto ahí, se logra que si el documento es aceptado por la otra parte, se firme y entonces tú tengas una renegociación de un contrato que es válida, que no necesitó la presencia física de las partes y que generó un diálogo a través de un sistema para poder reestructurar y, como decimos, aplanar la curva de los incumplimientos de los contratos y de las obligaciones. Pero quiero añadirte una cosa más de esto. Este sistema se desarrolló con un fondeo que se hizo y lo que hace es llevarte a un procedimiento de renegociación que es totalmente gratuito. Y aquí se le agrega también un factor importante. Entonces tú ya tienes una plataforma para renegociar contratos que te lleva de la mano, que no necesita abogados y que además, quiero decirte, se aliaron un grupo importante de firmas, muy grandes, de toda la República, en decir, además nosotros le metemos horas gratuitas para que esto funcione. Pues bueno, ahí tienes un esquema en donde se desarrolló una plataforma para renegociar contratos y los invito a todos los que nos están viendo que lo puedan ver. Y esto yo creo que es un buen ejemplo, Miguel, de algo que se puede lanzar con mucha creatividad, ¿no? Un sistema para renegociar contratos. Ahí está toda la tecnología y tiene muchas horas de abogados y abogadas para poderlo desarrollar. Entonces creo que podríamos hacer, siguiendo este mismo ejemplo, negocios inclusive, creo que se podría esto hacer rentable en decir, bueno, voy a desarrollar plataformas que resuelvan problemas concretos y muy específicos. Yo hemos platicado el sistema de mediación en línea que tiene eBay, que es el tribunal más grande del mundo.
y resuelve las disputas de las compraventas. Bueno, creo que esas ideas de desarrollar estas plataformas para cosas muy concretas, Miguel, no vas a resolver la controversia constitucional, no, vas a resolver problemas del día con día. Entonces sí creo que también debamos hacer un análisis, a ver, ¿qué tipo de abogacía quiero hacer yo? Una abogacía masiva en donde voy a atender a miles de personas a través de un sistema de cómputo, entonces el precio de ese servicio tiene que ser muy bajo. Una abogacía muy especializada que solamente atiende asuntos muy específicos, bueno, pues ese abogado sí puede estar en su despacho atendiendo cosas muy específicas, pero creo que sí va a haber que, fragmentar, Miguel, la manera en la que practicas la abogacía, en qué sector te quieres ubicar para ver cómo te puedes aproximar. Como me decías tú, oye, el networking pues ya se acabó de esa forma. Pero si yo me quiero anunciar por redes sociales, pues qué tipo de asuntos voy a ofrecer y qué tipo de soluciones voy a poner en redes sociales. En redes sociales nadie me va a contratar para que lleve un asunto de nulidad de patentes complejas que tienen que ver con el desarrollo de productos médicos, donde hay laboratorios. Pues ese es un asunto que no te va a llegar por más que te anuncies en redes sociales. Es un asunto extremadamente complejo que va a buscar a los 10 o a las 10 mejores abogadas de México que sepan de este tema. Entonces, ¿dónde te quieres colocar tú? ¿En el servicio masivo? Bueno, pues entonces desarrolla una metodología para ese recibo. Y ese servicio masivo, Miguel, puede ser muy rentable, no hay que despreciarlo, o sea, puede ser muy rentable. ¿Te quieres ubicar en un servicio muy especializado? Bueno, pues entonces tu aproximación tendrá que ser otra. Pero creo que tenemos, ahorita, Miguel, es un buen momento para hacer un autodiagnóstico, ¿no? ¿Qué tipo de abogado soy y qué servicio voy a ofrecer? ¿Qué soluciones voy a poner a la mano de mis clientes y cómo me voy a aproximar a ellas? Creo que ese es como el primer paso. Y ya el segundo paso tendría que ser, bueno, a partir de esto, ahora sí, ¿cómo voy a aproximarme a tener clientes y a poder cobrar? Yo creo que el tema masivo de resolver asuntos, donde en México hay miles de asuntos que no se resuelven, Miguel, y que nadie los quiere atender porque no generan retribución. Si alguien empieza a atender a esa población que no llega a los tribunales, que no llega a las firmas, pero que tiene un problema jurídico y que lo quiere resolver, pues ese es un sector que no está atendido, por ejemplo, que no está atendido y que podría desarrollarse un modelo, ahí sí 100% con tecnología, para poderse atender. No sé cómo veas tú estas ideas. No, sin duda, y eso responde al paradigma de que desarrolló este famoso profesor de Harvard, Clayton Christensen, sobre la disrupción. Justamente la disrupción económica es cuando llega un ejercicio profesional o una visión empresarial que ataca desde abajo y abarca mercados masivos y se lleva la gran parte del pastel en áreas de la economía. Recuerdo, a ver, te voy a tomar la palabra. En esto que decías, me estaba acordando de una entrevista que hicieron a varios líderes a nivel mundial y entre ellos estaba Bill Gates. Y le preguntaron a Bill Gates el año pasado, esto fue el año pasado, fíjate, le preguntaron a Bill Gates, oiga, señor Gates, si usted tuviera que empezar ahorita de cero su carrera, imagínese que usted no es el hombre más rico del mundo o el segundo hombre más rico del mundo, que no existe Microsoft, que toda su carrera brillantísima no existe, usted está empezando desde cero. ¿Qué haría usted? ¿Qué pasos daría? Yo le quiero preguntar al exitoso abogado José Mario de la Garza. Si hoy José Mario de la Garza estuviera empezando desde cero, si tuvieras 21 años o 20 años, José Mario, o los que tú quieras, vaya, pero si estuvieras en esa etapa de la vida y tuvieras que dar tus primeros pasos en la abogacía, ¿qué harías? Sí, es muy, muy buena pregunta. Primero me replantearía si debiera ser o no abogado, ¿no? Ese como que sería un planteamiento. Estoy seguro, te conozco demasiado y estoy seguro que seguirías optando por la abogacía. Más de fondo, pero quizás si estuviera yo terminando la carrera y estuviera yo empezando en este momento, yo pienso que sí me inclinaría por estudiar muchísimo más el tema tecnológico. Yo creo que la carrera de la abogacía y quizás complementarla con un tema tecnológico, pero de fondo. Yo contigo he platicado muchísimo del apasionante mundo de la inteligencia artificial y de cómo puede aportar soluciones. A mí me parece que esa es una de las cosas que, si pudiera regresar el tiempo, me metería a ver de qué forma puedo utilizar estos sistemas expertos para resolver problemas en México.
Y creo que México es un campo de problemas jurídicos por millones de problemas jurídicos. Entonces, me parece que el tema, hemos desatendido el tema tecnológico. Yo sí me pegaría a buscar cómo la tecnología puede resolver miles y miles de problemas jurídicos en México. México tenemos un problema de acceso a la justicia. La justicia sigue siendo un tema de élite y un tema para los que tienen dinero. Y hay miles de asuntos que no se pueden resolver porque pues, las personas poco comprenden de cómo resolverlos y ningún abogado los quiere contratar. Entonces me parece que pudiera ser una mezcla interesante en cuanto a que te permite resolver una gran cantidad de asuntos y te permite resolver los problemas que hay en México. Que eso también creo que la abogacía necesita también entenderlo, ¿no? O sea, el país se tiene que pues estructurar aparte de lo que hagamos los abogados. Creo que esa sería mi reflexión, ¿verdad? Volver a estudiar la carrera y quizás, yo estudié la carrera en la Escuela Libre de Derecho, como lo comentaste, en donde pues no había ninguna clase de ninguna tecnología de ningún tipo. Entonces, quizás habría que pensar en dónde puedo estudiar. Eso es otro tema bien interesante. ¿Qué tipo de carrera le vamos a ofrecer a los jóvenes? Imagínate que estás estudiando la carrera ahorita y se viene todo este tema de la pandemia. Pues, ¿qué van a hacer esos jóvenes que están ahorita a mitad de carrera y cómo van a replantearse? Creo que sería un buen momento para decir, ahorita es cuando le podemos meter el tema tecnológico a la abogacía. Creo que es de las profesiones que más se ha rezagado en el tema tecnológico. Tú vas a los despachos de los contadores y tienen una tecnología que ya la quisiéramos, Miguel. Sí, no, bueno, es que la abogacía es resistente al cambio. También lo hemos platicado muchas veces. Es decir, cada vez que planteas algo nuevo, salen los abogados, y perdón que lo diga, voy a ser muy transparente en esto, no sé si te guste o no, pero salen los colegios de abogados a oponerse al cambio, a decir, no se puede, mire, no, es que de lo que se trata es de hacer esto de esta manera. Bueno, a ver, algo tan sencillo como la llamada justicia en línea o justicia digital, sobre lo cual también hemos platicado en estas semanas, hay abogados que no quieren. Sí. Y ya en corto, a mí varios me han dicho, oye, no, esto de poner la Fidel o de poner la Fiel o de estar promoviendo por internet, etcétera, no lo quiero porque, ya, digo, esto no lo dicen en público, lo dicen en privado, pero no porque Hacienda me va a poder rastrear qué asuntos llevo y me va a poder cuestionar que yo en la declaración anual puse ingresos de 8,000 pesos al año en el despacho y en cambio llevo tantos asuntos, etcétera. O sea, hay una cantidad de intereses, aquí sí, y lo digo no en sentido político, sino en sentido puramente descriptivo, conservadores en la abogacía tremendos. O sea, cuesta mucho cambiar las cosas. Y en ese sentido, veo una dificultad enorme ahí. Sí, naturalmente hay como dices tú, una resistencia al cambio. Hemos visto inclusive cómo este tema de justicia en línea se ha tardado, ¿no? Ahora que vino la pandemia, muchos tribunales locales pues, no tienen manera ni de operar, ni de avanzar, ni de poder darle seguimiento a los procedimientos. Hay mucha resistencia, Miguel, y es por eso también que pienso que el enfoque que debemos dar, ¿qué vamos a hacer después de la pandemia? ¿Qué vamos a hacer después de la pandemia? Vamos a pensar que estamos ya por finalizar este año, porque además pienso que esto va a durar bastante más tiempo de lo que habíamos pensado, ¿no? Se ve que el asunto no se va a poder resolver y en México la aproximación que hemos tenido ha sido una aproximación pues muy errática. Nada más basta leer el diario oficial para darte cuenta que un día se publica de una forma, otro día lo borran y otro día te dicen que el acuerdo se hace de otra manera. Entonces, sí, este tema de la obtención de recursos por parte de los abogados, y ahora que tenemos pues un gran foro que has convocado, pienso que también eso es un buen momento para buscar, como decíamos, Miguel, qué otras cosas puede hacer un abogado en México que sean rentables, qué otras cosas podríamos empezar a plantear como servicios que da un abogado y qué otras actividades puedes desarrollar que no sean solamente presentar litigios. Mira, me llegó una propuesta de unos brasileños muy interesante que están queriendo venir a México. Ellos tienen un sistema de mediación en línea. En Brasil es un sistema que lo hacen de manera muy exitosa, totalmente de mediación. Y este esquema está enfocado para atender quejas
similares, por ejemplo, a las que se pueden generar en una compra en Walmart, en una compra en un centro comercial, y entonces tienen una plataforma donde hay muchísimos abogados trabajando, que lo que hace es que resuelve esas disputas y lo hace ya con sistemas expertos, Miguel. Ya no hay alguien revisando la factura y a ver qué compró. Hacen el sistema analiza qué fue lo que compraste, cuál es tu queja, llega a una zona de solución y presenta la solución. Este sistema que presenta soluciones, el 97% de las soluciones que presenta el sistema son aceptadas por las personas. Las personas quizás no saben que atrás hay un robot resolviendo y solamente el 3% requieren la intervención de abogados. Ellos quieren venir a invertir en México y quieren instaurar este sistema, en donde, claro, se necesita abogacía, pero es lo que te quiero decir, bueno, si nosotros como gremio en México no nos ponemos a ver estas nuevas áreas de oportunidad, pues van a venir los brasileños, van a venir los americanos, van a venir los europeos y van a empezar a encontrar estos otros nichos de servicios y van a empezar a decirte, mira, yo te cobro un porcentaje muy pequeño por resolverte todas las disputas que tengas con tarjetas de crédito, compras en tiendas comerciales, yo te voy a comprar un pequeño, imagínate como una especie como de seguro que te voy a cargar en tu tarjeta de crédito por 100 pesos mensuales. Yo voy a tener un sistema que te va a resolver cualquier conflicto que tú tengas en tus transacciones diarias. Bueno, si eso lo multiplicas por miles de personas, pues esos sistemas ganan mucho más que los grandes despachos en México. Ese es el tipo de cosas que veo que no estamos haciendo y ya los brasileños detectaron, pues ahí hay un negocio, vamos a poner nuestro sistema y vamos a instalarlo en México. Lo pongo como un ejemplo, pero llama la atención que esto no lo estemos desarrollando nosotros, Miguel, y que vengan otros a darse cuenta que allá hay negocio y nosotros seguimos esperando en la fila para presentar demandas. Me parece que es donde está el reto nuestro. Ahora, claramente lo que tenemos que dejar atrás, y esto me reconforta, te soy sincero, me reconforta escucharte, me da muchísimo gusto escucharte porque estás reivindicando algo que yo llevo años diciendo, que es que el paradigma del abogado que solo litiga, que para cualquier tipo de problema solo tiene una solución única, que es ir a plantear el tema ante un tribunal, que se la pasa formado en oficialidad de partes, él o sus pasantes, o que tiene la agenda llena de litigios, es un paradigma no solamente que está enfrentando ahorita enormes dificultades por la pandemia, sino que es un paradigma culturalmente regresivo. Porque, ¿por qué tenemos tan mala fama los abogados? Porque en vez de resolver problemas, generamos problemas. Acudimos a tribunales con temas que no son sustantivos, acudimos a tribunales y sabemos que vamos a tener al cliente amarrado ahí a un asunto 5 años o 7 años, o que el asunto finalmente, como decías hace un rato, se va a perder. O sea, y en cambio, lo que tú estás delineando ahorita es abogacía moderna, orientada a resultados, orientada a generación de valor para el cliente, orientada a ir midiendo tiempos y no a eternizar los problemas y a desentenderse también de los costos que tiene un litigio. O sea, costos económicos, costos psicológicos. O sea, la gran cantidad de estrés que tiene una persona que está enfrentando un asunto familiar, por ejemplo, un litigio de sucesiones, eso se eternizan, tú lo sabes muy bien. Entonces, creo que estamos ante la ya indeclinable necesidad de pasar a un modelo de abogacía menos litigiosa, o digamos, de litigio de último recurso, ya de litigio de última forma de solución, hacia una abogacía preventiva, con visión empresarial, de inversiones, de generación de valor. Caramba, nos estás pintando un panorama extraordinariamente desafiante, pero que nos va a transportar al futuro. Bueno, quizá me estoy equivocando, no al futuro, al presente, ¿no? Quizá al presente. Claro. Lo que estás diciendo ya existe en tantos países, ¿no? ¿Cuántos asuntos, Miguel, que están planteados hoy en los tribunales se podrían resolver? ¿Cuántos miles de demandas que están ahí formadas esperando un trámite se podrían resolver? Algún día, platicando con un presidente de un tribunal local, me decía, y esto es un análisis que me parece muy serio, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta administrar cada expediente? Él se puso a analizar el costo que tiene un expediente. Y me decía, mira, hicimos este análisis con base al presupuesto, etcétera. Cada expediente nos cuesta entre 50 a 60 mil pesos administrarlo, ¿no? El costo del aparato, ¿no? Y él me decía, haciendo un poco pues burla de esto, decía, sería mejor que todos los asuntos cuya cuantía sean de 60 mil pesos para abajo, pusiéramos una ventanilla y ahí los liquidáramos y que esos asuntos no llegaran a los tribunales. Digo, estoy planteando
esta reflexión como diciendo cuántos asuntos están ahí, le sale más caro al abogado, a las personas y al Estado resolverlos en un sistema pues totalmente cerrado. Y esos asuntos ya no van a generar valor, Miguel. Ese es también lo que hay que entender. Ya no vas a poder cobrar por esos asuntos. Vas a tener que salirte de ahí, vas a tener que pensar de manera diferente, le vas a tener que ofrecer a tu cliente otra realidad y otras soluciones que no sean esas, porque si los llevas a esas, no vas a cobrar nunca. Te vas a quedar perdiendo tu tiempo ahí y probablemente pues, te van a rebasar los de Brasil o que van a montar un sistema de esta naturaleza que al rato va a resolver millones de asuntos y que lo va a hacer de manera muy eficiente y con resultados muy rápidos. Eso es donde yo creo que debemos de movernos de esta idea de la abogacía de tribunales a la abogacía moderna con tecnología, con resultados, con proyectos y con soluciones diferentes. Eso no se enseña en ninguna universidad, desafortunadamente en México, y lo vamos a tener que aprender o va a pasar esta idea como los que pensaron que Netflix no iba a prosperar y ahora se dan cuenta pues que todos los que se dedicaban a rentar películas están quebrados y el modelo pues cambió, ¿no? Va a pasar lo mismo, ¿verdad? Es como el tsunami que tú y yo decíamos, va a cambiar el modelo, los que no se den cuenta seguramente pues van a quedar rebasados y van a quedar sustituidos por estos nuevos ejercicios de abogacía diferente. Oye, y en esto también, fíjate que creo que va a haber un cambio, no sé si tú ya lo has notado, un cambio generacional, no respecto a los abogados solamente, sino respecto a los clientes. Te lo digo porque hace poco me pasó con una consulta en donde unos clientes muy, muy jóvenes, de 26, 28 años, me planteaban cuánto podía tardar en resolverse un tema laboral. Les dije, bueno, pues si nos va bien, a lo mejor 2 años, 3 años. Y en ese momento me dijeron, no. En ese momento prefirieron pagar lo que estaba pidiendo el trabajador y quitarse el tema encima. ¿Por qué? Porque una persona de 26 años, tú le planteas un asunto a 2 o 3 años y ellos lo ven como algo eterno. Dicen, no, espérame. Yo en 3 años ni siquiera sé si voy a vivir en este país, ni siquiera sé si voy a estar en esta empresa, no sé qué proyecto voy a traer o qué me va a ocupar la mente, el tiempo, la energía que tengo. Yo no voy a perder ni medio segundo en un tema que se va a tardar 3 años ahorita. Dígame cuánto es, abogado, lo liquidamos y vámonos. O sea, hay un tema generacional en los clientes también. Claro. Que no van a entender esta abogacía vetusta, esta forma de trabajar de los abogados del siglo XIX y que van a querer pues un tipo de respuestas diferentes como lo que tú estás planteando. Oye, nos queda un minuto para terminar y te quiero hacer la última cuestión. ¿Qué consejos le darías a un joven abogado? Ya nos hiciste la reflexión sobre la tecnología, sobre lo de la inteligencia artificial, que por cierto, yo no sé si habías leído la entrevista a Bill Gates, pero lo que contestó Bill Gates es lo mismo que tú dijiste. Cuando Bill Gates le dijeron, señor Gates, si usted tuviera que volver a empezar de cero, ¿dónde empezaría? La respuesta de Bill Gates fue a inteligencia artificial, porque es la forma de desarrollo tecnológico que puede cambiar el mundo. Esa fue la respuesta de Bill Gates. O sea, más que el software, más que la telefonía celular, más que los iPads, ¿qué puede transformar la realidad de manera profunda, estructural en los años por venir? Dijo Bill Gates que algo sabe de esto, ¿verdad? Algo sabe. Dijo la inteligencia artificial. Así que no sé si habías leído esa entrevista. No, pero no la había visto. No la había visto, bueno, entonces. Pues, eres el Bill Gates jurídico, ya está. Ya, el Bill Gates jurídico es José Mario de la Garza. Oye, José Mario, ¿qué consejos le darías a un joven abogado para terminar? Pues mira, yo diría que estudiar menos derecho y más involucrarse en el entendimiento de otras disciplinas. Creo que eso es una parte importante. También el entendimiento de la problemática en México, que me parece que eso también nos presenta un reto. En qué país estoy y qué abogacía quiero ejercer. También a mí siempre me ha parecido también importante el tema social, Miguel, que yo lo he comentado mucho contigo. O sea, yo creo que la abogacía también tiene que acompañarse de una participación de responsabilidad social. Creo que los jóvenes también tendrían que ocuparse con las herramientas que tienen de esta problemática, leer mucho más novelas, leer mucho más libros que tengan que ver con otros temas. Me parece que las clases que les damos en la carrera siguen siendo las que se daban en 1800 y necesitamos jóvenes que entiendan la abogacía como una herramienta para dar soluciones
y para entender eso tienes que saber no memorizar códigos y estar aprendiéndote estructuras jurídicas de memoria, pero para entender eso me parece que tienes que entender muy bien la realidad de tu país, en dónde estás, qué problemas te vas a enfrentar y con qué herramientas puedes resolverlos. Más argumentación jurídica, más derechos humanos, más reflexión sobre nuevas tecnologías y derecho. Me parece que habría que dedicarle mucho más tiempo a eso, Miguel, para poder salir a entender esta realidad y a tratar de resolverla y a ser un abogado que puedas plantearte soluciones y puedas ofrecer estas soluciones. Ningún abogado que piense que va a dominar el procedimiento va a subsistir. Aquí los abogados que van a subsistir y las abogadas que van a subsistir son los abogados que aporten soluciones a los problemas de México. Esos son los que hay que construir y hay que entender que eso es la visión que debemos de darles a los jóvenes. Oye, dije que era la última pregunta, pero voy a faltar a mi palabra porque ahorita escuchándote me surgió otra. Recomiéndanos libros. A ver, recomiéndanos una novela, recomiéndanos un libro que te haya gustado, de algo que hayas leído reciente que digas, esto vale la pena difundirlo, vale la pena mencionarlo. Uno, dos, los que tú quieras. ¿Qué hay que leer? Pues mira, yo ya volví a releer y que lo hemos leído tú y yo bastante, el de Susskind, ¿verdad? De las... The End of Lawyers, El fin de los abogados, que es un libro que les recomiendo a todos los que nos están viendo aquí, mira, que me gusta mucho, exactamente es un librazo, El fin de los abogados, ese es un texto. The End of Lawyers, pero como pregunta, lo formula como pregunta. Sí, el fin. Hay otro del maestro Sandel. El maestro Sandel tiene para mí 2 libros que son muy buenos. Michael Sandel, los que no lo hayan visto, vean sus clases de Harvard. Él da clases sobre el tema de justicia y él tiene 2 libros que a mí me gustan mucho. Uno que se llama así Justicia, que es una traducción al español, así Justice, muy bueno. Y otro que no es tan conocido, pero también se los recomiendo, muy interesante, que habla sobre lo que el dinero puede comprar. Y son una serie de planteamientos éticos bien interesantes que tienen que ver con abogacía y te pone una serie de cosas que suceden en nuestra realidad, en donde el dinero juega un papel determinante en la toma de decisiones y él analiza qué tanto el dinero contribuye de una forma negativa o positiva a que una decisión se tome de una u otra manera. Y entonces analiza los seguros, analiza las cacerías, analiza los espectáculos y se va haciendo con cosas muy de la realidad. Está bien interesante, del maestro Sandel, está también electrónico, es un librazo. La cuestión genética, ¿no? El cómo se puede escoger qué tipo de bebé vas a tener. Está bien interesante porque te pone en una realidad en la que estamos inmersos y sirve mucho para esto, entender los nuevos problemas y cuáles son los factores que influyen en cómo se toman decisiones. Creo que este tema es bien interesante, Miguel. El análisis de la toma de decisiones, qué influye, y cómo juega la ética y cómo juega el dinero. Bien interesante, se lo recomiendo mucho. El maestro Sandel es una gente pues, que ha aportado mucho. Y también vean su canal de YouTube, pues, vean el de Miguel, por supuesto, que es espectacular, pero vean el del maestro Sandel, que hace una clase de justicia en Harvard, que son 10 capítulos, muy, muy interesante. También se los recomiendo para este momento de pandemia, mi querido Miguel. Oye, nos acabas de recomendar 3 fantásticos ensayos. Los 3 los he leído, los he disfrutado mucho. Hemos subido esos videos del profesor Sandel de Harvard a mi propio canal de YouTube, pero no nos recomendaste una novela. ¿En qué recomendación literaria? John Grisham, por ejemplo. John Grisham, El Testamento. El Testamento es un librazo sobre un tema sucesorio. Yo soy maestro de la clase de sucesiones y ese libro me gusta mucho, que habla de toda una problemática testamentaria muy interesante, ¿no? Ese libro me gusta mucho. No es tan nuevo, no es de los más nuevos, pero se lo recomiendo también. Es bien apasionante cómo se deriva las relaciones familiares, el testamento, cómo juegan los abogados ahí en el proceso sucesorio. Sirve para todos los que nos están viendo y se dedican al tema sucesorio. Está bien interesante. Bueno, y es un drama humano también. Es un drama humano, es un drama familiar, la relación del papá con los hijos, etcétera, ¿no? Ahí sí, hay mucho por dónde sacar. Exacto. José Mario de la Garza, mil gracias. Qué lujo, qué privilegio dialogar contigo. Gracias por tus reflexiones. Gracias por la tarea que estás haciendo, que ahora ya no en un cargo formal, pero sí en un cargo vitalicio para ti, que es la defensa de los valores
con los que está comprometido el derecho, los valores de la libertad, de la igualdad, de la seguridad jurídica, del bien común. Eres un ejemplo a seguir, siempre lo he dicho, hoy lo reitero. Gracias por tu tiempo, gracias por tu generosidad y gracias a todas las personas que nos han visto en este nuevo diálogo jurídico del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Pasen muy buenas noches. Gracias a todos. Hasta la próxima. Muchas gracias, Miguel. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos. Encantado de estar con ustedes. Buenas noches.